Capítulo número 3. Lobby Noganaro. Lobby Noganaro era uno de esos fisicoculturistas que durante años se habían entregado a su profesión. Pero siempre pasaba lo mismo. Los jueces toman una decisión sin darle muchos ruedos al asunto. El público alababa hasta el hartazgo a un competidor llamado Big Dobby Dog, de la misma ciudad, pero Lobby no sentía orgullo ni decepción, sino esa sensación única que solo puede experimentar un hombre al ver florecer su derrota. Solo veía al público exclamar un nombre y a jueces dar predilección por una pésima condición física y un triste manto cubrir el escenario, sin darle mucho más al show. Lobby salió, mientras 4 chicos corrían hacia una pequeña puertita de la tarima magna que conducían 2 camerinos en medio del pasillo. Quedó petrificado cual estatua estupefacta, congelado en el tiempo, sin poder parpadear. Solo le oía la respiración en una sincronía con la luz envejecida que titilaba en aquel corredor. Eran 4 niños que llevaban sus mochilas, cómics y libros. Eran distintos, los fanáticos promedio del culturismo en la ciudad. Jerry amaba la anatomía de las esculturas clásicas. Mike era guitarrista, componía improvisaciones brutales. Larry era apasionado por escribir, hasta era fanático de lo que escribía Lobby con su lenguaje, nacido de la forma en la que contraía y soltaba su musculatura. Y Bobby, el joven ajedrecista, disfrutaba viendo a Lobby recomponer sus poses y expresarse en la tarima, pues la voz se quedaba corta para transmitir lo que sus músculos decían con un idioma hecho en carne y hueso. Lobby, ahogado en un océano de impíos pensamientos, sintió como varios pares de manos estaban jalándolo con fuerza. Eran las manos de los 4 niños emocionados, afuera del camerino, que le suplicaban que les firmara fotografías que tenían de él. De sus ojos escapó una lágrima teñida del poder de la tinta. Lo tomó y, mirando su reflejo frente a las puertas de acero, les dibujó sobre cada foto, en el lenguaje de la contracción muscular, poesía expresada en una sola pose. Acto seguido, se arrodilló a abrazar a los niños y salió sin ingresar a su camerino, siguiendo el rastro de la luz que lo había sacado de aquel sótano. Quedó justo afuera. Se miró a su alrededor y, abrumado, se dejó ahogar en el mar de carne humana que se movía automáticamente por las aceras. Entre lágrimas de tinta, se inclinó sobre el asfalto, el cual se agrietaba al tensar cada fibra de su musculatura. Mientras una rodilla permanecía en el suelo, la otra miraba al cielo. Siguiendo el compás de su mirada erguida, Lobby observó todo a su alrededor. Decidió escapar de este laberinto visual. Sin dudarlo ni un segundo, tomó el impulso más apoteósico y, desgarrando el asfalto a su alrededor, dibujó un cráter al despegar. Y así fue. Su poesía comenzó a manifestarse a través de lo más bello que podía ser, la expresión que brota de la contracción de cada pose. Va de un lado a otro, posando de nuevo, hasta que sus poses fueran una especie de palabra, y solamente puede ser pronunciada con el tiempo que se tarda en gesticular una hermosa musculatura. Sus contracciones eran completamente un lenguaje. Cada cambio, cada variación de una contracción a otra representaba un signo lingüístico, una letra específica y un ángulo preciso. Cada pose formaba una palabra, que en paquetes más grandes parecía toda una coreografía. Al moverse con precisión de la improvisación, expresaba en su musculatura la fuerza de su cuerpo en los versos más hermosos. Fraguaban de sus poses lo que se hacía en todo el escenario. Lo que su boca callaba quedaba dicho mediante sus músculos, que esculpían versos de carne y hueso. Cada oponente era analfabeto. Necesitaban siglos para contemplar la magnitud de la belleza de una sola de sus poses, en donde contracciones musculares de las que ni la anatomía sabía que existían, se combinaban de una forma tan específica que creaban un lenguaje. Para entender su performance, primero había que leer los libros de semiótica, recorrer su diccionario gráfico muscular, ver cómo los dorsales expandidos al desarrollarse a medias y estirarse hacia atrás, como si se quitara un sombrero que no estaba, daban la forma de la letra Euman. Concepto recién nacido, la sola contracción de una letra ya estaba cargada de significado. Era un grafema tridimensional que solo se podía pronunciar en un cuerpo humano, junto a una hermosa contracción de los femorales que construían la letra Deudom. Adversario formaba la palabra Euman Deudom, y con el prefijo mus muscular, pues mucho de la etimología se basaba en las antiguas poses de esculturas y el culturismo clásico ochentero, donde dicho prefijo significaba todos, mus muscular más euman más deudom significaba todo concepto recién nacido es un adversario. Su lenguaje estaba conformado por conceptos compuestos y simples, expresiones y conectores, e incluso palabras que aludían directamente a un objeto, pero que al ser expresadas se transformaban en posturas. Los conceptos complejos eran poses complejas. Como Euman, los grafemas eran su cuerpo entero.
conjugaban frases en pose, como si se jugara con los miles de músculos de su cuerpo. Las letras bellamente formadas se convertían en símbolos que formaban un lenguaje de carne y hueso, expresado por el empuje de su corazón, hilado por la tensión de sus fibras y articulado por el bombeo de su sangre. Entender su idioma era complejo, pues no solo había que escucharlo, había que verlo desde todos los ángulos, de forma tridimensional y también en el mismo tiempo, ya que se conjugaban múltiples frases a la vez. Era un lenguaje tan rico que para intelectuales resultaba complejo. Quedar congelado en Neptuno estaría revoloteando por todos los planetas del sistema solar para finalmente llegar allá a descansar y permitir quedarse congelado para poder escapar del letargo que le había proveído la humanidad, pues ni siquiera el frío de Neptuno se comparaba con el frío intelectual que le proveían aquellos que en algún momento no fueron capaces de admirar su grandeza. Después de muchos milenios congelado, sería completamente rescatado y seguiría con las siguientes palabras. Durante siglos se corrió la voz. No hubo año que descansara tu leyenda, pues desde que huiste, el mundo entero entró en un estado de desconsuelo. Miles de lingüistas han estudiado el lenguaje que creaste para hablar con tus fibras musculares. Los científicos comprobaron que en tu época era único y natural, y aún así eras capaz de hablar en una lengua que hoy miles intentan replicar. Después de tu partida, todos enmudecieron ante tu estela. Existen estatuas que llevan por título, en honor al creador de la poesía dorsal. Cuando era niño en la escuela y se burlaban de mí por ser un poeta ciclista, bajo y pequeño, miraba lo último que me dejó mi papá antes de morir, uno de tus poemas musculares, firmado por ti en tu propia lengua. A ese lenguaje le llamamos el dialecto Noganarobi. Amaba decirla mientras cargaba mancuernas, en un brazo la pesa y en el otro la pluma. Mis venas bombeaban sangre nutrida de tinta, mi dopaje siempre fuiste solo tú. Eras mi Tesla, una estrella que se marchitó sin ver hasta dónde su luz iluminó. Fuiste como las estrellas que mueren sin saber a quién tocan. Y tocas a todos. Fuiste quien levantó a miles de derrotados. En México te otorgaron el título de santo, el santo que camina aunque el camino mismo se haya escapado. Eres quien dio vida a la victoria del derrotado. En los hospitales se utiliza tu poesía narrada y visual junto a un escultural cuerpo para motivar a los pacientes terminales. Y por ello, miles te buscamos, porque aunque en tu época no te valoraron, fuiste no solo el mejor culturista, sino el mejor de los poetas. Al decir esto, extiende su brazo y le susurra, como alguna vez dijiste con tu pecho. Contrae sus pectorales para decir lo siguiente en el lenguaje de Noganarobi, para que cada hombre sea su propio padre y no haya huérfanos en el universo. Demonios, viejo. Neptuno fue una odisea encontrarte. Pero ¿sabes algo? Fue importante hacerlo, porque eres el símbolo de toda una generación. Eres como nuestra deidad.